Tanto entre los más fieles creyentes en la Cuarta Transformación como entre sus más severos detractores, existe una pregunta que de pronto puede resultar incómoda, pero que se antoja necesaria. ¿Qué tanto se va a parecer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lo que vivimos en el sexenio pasado? Y algunos quisieran ver una copia exacta del obradorismo, mientras que otros preferirían que hubiera, si no una ruptura, sí una renovación y ajustes. Durante la campaña electoral se habló incansablemente de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y de la continuidad con cambio. Sin embargo, estas frases, que pueden resultar expresivas, no terminan de explicar por entero a qué nos vamos a enfrentar. Son muchas las afinidades, y hay que decirlo así, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay muchas diferencias. Hay diferencias que los separan y que pueden ser determinantes tanto en su agenda como en su estilo personal de gobernar. En un inicio, la presidenta Sheinbaum no puede apartarse mucho del camino fijado por la 4T, porque por el momento, pues buena parte del respaldo popular que ella obtuvo en las elecciones se lo debe al movimiento que la cobijó y a la agenda del movimiento que la cobijó. Sin embargo, como presidenta de México y ante un panorama tan complejo, poco a poco ella tiene y tendrá que ir afianzando tanto su carácter como su propia agenda, porque ningún líder de Estado puede prosperar sin un proyecto colectivo, pero tampoco sin una identidad propia, y ella la tiene. De entrada, debe comprenderse que el ADN político de la presidenta Claudia Sheinbaum es la de una izquierdista, sin duda, pero no la de una radical. Creció en una familia de universitarios de clase media al sur de la Ciudad de México. Sus dos padres participaron como militantes en el movimiento estudiantil de 1968, del que la presidenta se ha declarado heredera. Ella sí lo dice: yo soy hija del 68. Y no en balde ayer aprovechó su primera conferencia matutina para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano por la masacre del 2 de octubre, ocurrida hace 56 años en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Mientras Claudia Sheinbaum cursaba la preparatoria y la universidad, la ahora presidenta se acercó al activismo e incluso a la militancia estudiantil. Primero fue simpatizante de las Madres Buscadoras, encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra. Luego acompañó el movimiento de los rechazados de la universidad y finalmente protestó contra las reformas a la UNAM impulsadas por el entonces rector Jorge Carpizo. Nos sorprende, en consecuencia, que Claudia Sheinbaum haya simpatizado con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia en 1988. Ni tampoco sorprende que por sus afinidades ideológicas y personales se haya sumado en el 2000 al gabinete del entonces jefe de gobierno López Obrador como secretaria del Medio Ambiente, convirtiéndose en una de sus colaboradoras más cercanas, una especie de supersecretaria a la que incluso se le encomendó la tarea de la construcción del segundo piso del periférico y la creación de la primera línea del Metrobús. Y fueron esta cercanía con López Obrador y la eficacia, sin duda, con que trabajaba, las que le dieron el impulso a Claudia Sheinbaum para que después de un exilio de 9 años en la UNAM se convirtiera en delegada de Tlalpan en el 2015, en jefa de gobierno capitalino en el 2018 y finalmente en la primera presidenta de México en el 2024, logrando imponerse como mujer en un ambiente político, y hay que decirlo también así con todas sus letras, dominado por hombres y superando a contendientes con igual o incluso mayor trayectoria política como Marcelo Ebrard, en quien algunos veían como el heredero natural del obradorismo. Sin embargo, pese a la gran cercanía que los unió, hay una distancia y grande entre Claudia Sheinbaum
y López Obrador. Con un perfil urbano y más moderno, a diferencia del expresidente López Obrador, Claudia Sheinbaum jamás militó en el PRI, ni tampoco es heredera de la tradición política del viejo régimen del nacionalismo revolucionario que de alguna manera Andrés Manuel anhelaba reconstruir. Además, mientras que López Obrador gobernaba utilizando su carisma y su capacidad de movilización, de movilizar a la sociedad, Claudia Sheinbaum, licenciada, doctora en física, pues tiene un perfil distinto, más académico, mucho más académico, y por lo tanto con una estructura mental más racional. Más que en la intuición, confía en los datos. Y más que en los destellos de genialidad, ella le apuesta al profesionalismo y a la disciplina de sus colaboradores. Se sabe, porque así lo han dicho sus cercanos, que trabaja de 5 de la mañana al filo de las 12 de la noche, que se apoya mucho en los conocimientos técnicos de su gabinete, que incluso entre los opositores ha llamado la atención y de manera favorable, en especial después de un sexenio como el que recién termina, en el que el presidente López Obrador también era, por decirlo de algún modo, titular de sus propias secretarías, y los integrantes del gabinete se enteraban de lo que debían de hacer en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional. Para gobernar a un país como México hace falta un buen equipo de trabajo y no solamente una estrategia de comunicación y de mucha popularidad. Y este perfil científico, el hecho de haber estudiado un doctorado en Berkeley, hace pensar que como presidenta Claudia Sheinbaum podría contribuir de manera sustantiva a resolver un montón de problemas. Problemas estructurales del país, como la reconstrucción del sistema de salud, el diseño de una nueva política energética, la renovación de la educación pública y la elaboración de una estrategia de seguridad que demandan una estrategia más elaborada, una visión pues más profunda de los temas, de los problemas, de lo que se vio en los últimos 6 años. No cabe duda de que en un país tan desigual como el nuestro, no puede desestimarse la agenda social que abandera la presidenta Sheinbaum. Pero también es claro que si no se corrigen los errores del pasado, el segundo piso de la cuarta transformación podría estar, por desgracia, dominado por el narcotráfico y por la violencia, por el rezago educativo, por la falta de acceso a la salud, por el poco crecimiento y por la polarización extrema. Y eso no nos conviene absolutamente a nadie. Yo soy Adela Micha.